Hola amigos, bienvenidos una vez más a su video podcast 24x24. Como lo hemos hablado, aquí estamos en este momento discutiendo del libro Oraciones Peligrosas de Craig Rochelle. ¿Por qué se llama 24x24? Porque el libro tiene 24 capítulos y durante 24 días vamos a hablar por 24 minutos acerca de este libro. Y hoy una vez más tenemos a otro invitado que sé que nos va a bendecir bastante. ¿Cómo estás, Edu? Bien, pues, gracias a Dios aquí, haciendo la clásica, diría Julio en sus prédicas, pero bien, gracias a Dios. Bienvenido, mi Edward. Gracias. Qué bueno que puedas estar aquí con nosotros y como habrás visto, me imagino que vos también, este libro nos ha confrontado bastante. Este libro se divide en 3 grandes oraciones. Le decimos al Señor por medio de la oración de David que nos examine, que nos quebrante y que nos envíe, ¿sí? Y este es el penúltimo capítulo de la segunda parte del Señor quebrántame. Y hoy específicamente vamos a hablar acerca de unidos por el quebrantamiento, ¿sí? ¿Y cómo así? O sea, qué irónico puede sonar que el quebrantamiento a veces nos une, pero definitivamente nos une más de lo que creemos. Y como les mencionaba en estos últimos capítulos, el autor nos ha llevado por una historia de un amigo en donde tuvieron una discusión y definitivamente él dice, aquí sí fui quebrantado por medio de esta situación que pasé. Y lo importante es de que, si se dan cuenta, muchos de nosotros creemos que cuando estamos mal, debemos de seguir como, podemos decir, fingiendo de que todo esté bien. Y que si nosotros nos presentamos vulnerables delante de la gente, nos vamos a ver débiles, nos vamos a ver mal. Y él lo decía, ¿verdad? Llega un momento en la vida que él está predicando, la historia lo dice, y ya no puede más, simplemente ya no puede más. Y literal se destroza en ese momento, se quebranta y dice, me siento culpable de lo que pasó. Aunque no sea así, me siento en ese momento culpable. Siento que realmente hubiera podido hacer más y me siento mal. Les pido que me ayuden, les pido que por favor estén conmigo porque en este momento no estoy bien. ¿Y cómo es eso que un pastor está diciendo esto? Y a media prédica. A media prédica. Que a medio sermón fue que tuvo ese quebrantamiento, imagínate. Y yo creo que es bien válido porque nosotros muchas veces cuando estamos sirviendo, cuando estamos en el acto de adoración, cuando estamos a medio servicio, a medio culto, muchas veces nosotros nos llegamos a presentar como muy duros cuando el Espíritu nos llega a tocar. Y muchas veces, en lo personal me ha pasado que yo tocando batería, siento como el Espíritu Santo llega a quebrantar áreas de mi vida, tocando una canción, y yo digo, tengo que seguir, y muchas veces nos solemos nosotros poner en esa como rebeldía, en esa como sostenernos, aferrarnos a esto tiene que terminar porque tenemos un protocolo que cumplir. Tenés un protocolo, tenés una imagen que guardar, tenés que sacar la tarea, ¿verdad? Y a veces le damos más importancia a eso que a tener un momento de intimidad con el Espíritu Santo. Y cometemos el error, como bien lo mencionaste, en tu caso cuando estás en la batería, no, la canción termina y después tal vez voy a orar, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo en ese momento te está quebrantando, te está hablando, te está diciendo algo. Y uno... por querer cumplir, te evitas de eso. Y curiosamente, después, como bien decís, uno dice, no, después ya no pasa nada. No. Después uno dice, voy a regresar, voy a orar. Ya no, orás 8 horas si querés, un día entero, y no te va a quebrantar porque el Espíritu Santo en ese momento te quería quebrantar. Y creemos que no tenemos derecho a estar mal. Yo creo que es algo que me enseñó Diego muchas veces, porque a veces en la posición que estamos, en liderazgo, pues al final vos al frente de la alabanza, vos como líder referente y yo en mi vida como pastor, creemos que no tenemos derecho a estar mal y estar mal solo es internamente, o sea, así como no, yo con Dios, ¿verdad? Sí, así como no, sí. Solo con Dios yo, y no poder expresarlo porque al momento de expresarlo nos da miedo que la gente piense, no, ¿y este qué? Pues si supuestamente vengo a la iglesia a que me ayuden a mí, ¿qué va a pasar con esto, verdad? Sí. Pero el hecho de volvernos transparente, y el autor lo dice, el hecho de sernos vulnerables pasó de ser una iglesia que simplemente se congregaba a una hermandad, a una familia, a una comunidad. Y qué importante es eso, porque a veces tenemos el miedo, no hablando, tal vez no ya hablando de iglesia, sino en nuestras casas, porque nuestros papás son muy duros, nuestros hermanos son, tal vez nos miramos que no les importan nuestras vidas y creemos que, ¿para qué voy a decir algo? Si ellos ni siquiera me preguntan. Pero en el momento que te quebrantes, en el momento que digas, mira, ya no puedo más, te aseguro que ahí tu familia te va a también dar
dar la mano, te va a decir, mira, aquí estamos, porque está viendo realmente lo que hay en tu corazón. Y sabes que es clave lo que mencionas, porque nosotros mismos hemos puesto en cierto lugar al liderazgo, a las personas que tienen influencia, en que son inquebrantables, son intocables, que estas personas no tienen derecho a sentirse mal. Y si estás mal, estás haciendo mal tu trabajo. Y eso es lo que hemos pensado, incluso lo hemos vivido muchas veces. Bueno, yo no puedo estar mal, no puedo pasar un mal momento, no puedo tener un momento de tristeza. Mi tarea es estar bien, y no es cierto. O sea, nuestra tarea, independientemente de dónde sirvamos, no es estar bien, es ser vulnerables delante del Señor. Y es curioso porque hay situaciones que realmente ni sabes, pero te están quebrantando. Sí. Muchas veces uno hace la oración de que uno, aprendiendo a orar, empieza a agarrar las oraciones que están en la Biblia. Sí. Y agarra una oración ahí y empieza a pedirle cosas a uno a Dios, que realmente después empiezan a pasar cosas y no entendés de dónde vienen estas situaciones. Y con el quebrantamiento es similar. O sea, hay situaciones en el quebrantamiento donde ni te recordabas de la situación. Simple y sencillamente el Espíritu Santo te recuerda esa situación y te la trae a memoria y empieza ahí a trabajar para perfeccionar esa área. Hay una frase del libro que me encanta, se las voy a leer, y dice: es fácil impresionar a las personas con nuestras fortalezas, pero las conexiones reales se forjan a través de nuestras debilidades compartidas. Y lo hablábamos hace unos días, la palabra dice que Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ¿sí? ¿Cómo se va a perfeccionar Dios en lo que yo soy fuerte? No que Dios no pueda, pero cuando yo soy débil, cuando yo presento delante de Dios esta área en la cual soy débil, en la cual soy vulnerable, ahí es en donde se empieza a ver cómo Dios se perfecciona, cómo el amor de Dios, la misericordia de Dios va llenando todas esas áreas de mi vida. Y también eso crea empatía con las personas. A veces podemos tener conversaciones casuales, ¿verdad? De, me está costando esta clase en la universidad. O mira, vos, me está costando esta cosa en el trabajo. Y que si pasa que vos ya lo superaste y luego me contás cómo lo hiciste. Y eso me ayuda a mí a tener otras ideas. Y luego empezamos a tener una mejor comunión, ¿sí? Y luego empezamos a tener otras conversaciones. En la debilidad se forjan muy buenas relaciones. Y el punto de que el autor dice, en mi corazón había orgullo, ¿sí? En mi corazón había ego, porque la persona, su amigo, lo había lastimado. Sí. Y a mí me pegaba muy fuerte, ¿verdad? Porque básicamente estoy pasando por una situación muy parecida, tal vez no al nivel de esta parte, pero del hecho de llegar a sentirse traicionado por alguien, que tu confianza ha sido realmente desvalorizada, que vos confiaste en alguien y definitivamente te pagó de diferente forma. Pero ¿cómo es eso que al final Jesús nos manda a hacer el trabajo que no queremos hacer? Sí. Porque ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Sabes qué? Mejor andate. O sea, no quiero saber de vos. Pero Él lo dice, Craig lo dice, claramente lo dice. Yo tenía ego, mi corazón estaba lastimado y no pude ver el camino para restaurar a mi amigo, ¿sí? Para decirle, mira, salgamos de esto. Porque aunque era válido, había egoísmo. Yo creo que me pega a mí personalmente y se los digo porque a veces creemos que estamos bien y que no, es que él fue el que me ofendió, ¿sí? No, él es el culpable. Pero a veces el hecho de no reconocer y no decir, sí, es cierto, hizo una falta, pero Dios, ¿a qué me ha mandado? ¿A qué me va? A reconciliar, a volver otra vez al camino de la reconciliación. Sí, y complicado a veces porque uno le pide a Dios, Dios, ayúdame a no ser orgulloso. Y cuando le pedís, Dios, ayúdame a no ser orgulloso, vienen las situaciones donde te pegan tu orgullo. O sea, curiosamente. ¿Qué pasó ahí? Y de ahí dices, ¿qué pasó ahí, Dios? ¿Qué pasó ahí, Dios? Te estoy pidiendo una cosa, pero, o sea, Dios te la va a enviar. Y curiosamente, pasa mucho. A mí en el trabajo, pues, una situación que igual hace poco me acaba de pegar en el orgullo. Y pues ahorita creo que Dios está trabajando áreas en mí. Es de que en el trabajo cambiaron las firmas y en mi firma pusieron un puesto que es 3 veces inferior a lo que yo hago. Y yo le decía a alguien con quien hablaba esto y le decía, mira, yo creo que es puro orgullo lo que tengo ahorita, pero me duele. Me dolió eso, porque es otra cosa lo que yo hago. Claro, y te das cuenta que puedes tomar diferentes actitudes, ¿verdad? ¿Saben qué? Quédense con su puesto, ¿verdad? Y al final, pues el que queda mal es uno, ¿verdad?
pero puedes tomar otra actitud de, Señor, me duele, o sea, me está pegando en mi ego, me duele, soy humano y me siento así, y aquí está, Señor, y presentarlo delante del Padre. Y creo que eso lo que trae es justo lo que estás haciendo vos, en la vulnerabilidad de decir, Señor, esto me está molestando, esto me está doliendo, ¿sí? Aquí hay algo que en realidad a mí no me agrada, ¿sí? Pero lo estás trayendo delante del Señor. Y ahí es en donde el Señor empieza a perfeccionarse y empieza a cambiar todas esas áreas de nuestra vida. El problema es cuando uno viene y dice, esto me duele, yo no estoy para estar aguantando esto. Que es el comentario que muchos hacemos. Que es el orgullo. Ahí sale el orgullo así a relucir y a sube el brillar. apellido. Entonces, ¿qué pasa? Que 3 años después te vuelve a pasar lo mismo. Y si tenías la misma situación, 3 años, te vuelve a pasar lo mismo. Y te vuelve a pasar lo mismo. Hasta que realmente sos quebrantado. Exacto. Y como el punto de que creemos nosotros, y él lo decía, no fue suficiente. O sea, todo lo que hice no fue suficiente. Porque nada de lo que hagamos va a ser suficiente. Porque no se trata de nosotros. Exacto. Se trata a través de Jesucristo. Porque el punto es de que si yo quiero ser papá, si yo quiero ser líder, si yo quiero ser pastor, si yo quiero ser amigo, o sea, son un montón de atribuciones. Y el punto es que si nosotros no lo enfocamos a Jesús, ¿sí? Nunca va a ser suficiente. O sea, nunca va a ser suficiente lo que hago, nunca va a ser suficiente estar con el amigo, nunca va a ser suficiente estar con los hijos. Al final siempre hay esa descompensación de cuánto es suficiente, pero el punto es entender de que nunca voy a poder por mis fuerzas, nunca va a ser por mí, siempre va a ser a través de Jesucristo, porque con Él todo es suficiente. Sí, mira, y cabal es tener claro eso, ¿verdad? Que yo no puedo solo, ¿sí? Ninguno de nosotros puede solo. Podemos creer que podemos, pero no podemos hacer las cosas sin la ayuda del Señor. Si realmente queremos vivir una vida como al Señor le agrada, tenemos que tomarnos de su mano, porque nosotros, por nuestra propia naturaleza, estábamos hundidos en el pecado, y lo único que podíamos y queríamos hacer era seguir pecando, ¿sí? Y ahora que estamos en Cristo tenemos la posibilidad de ya no pecar y de irnos por otro camino. Pero es en Cristo, no es en mis fuerzas, no es en mi entendimiento, no es en mis ganas, sino es el Espíritu Santo el que a mí me da las ganas. Y lo mismo es con el orgullo, con el quebrantamiento. Yo no puedo hacer las cosas solo. Yo puedo querer tal vez, bueno, voy a tratar de dar la fiesta en paz, pero de ahí me pasa eso ya. Que miren, que se aguanten ellos. Me aburrí de llevar la fiesta en paz. Me aburrí, ajá, es que uno se aburre. Me aburrí de tratar de... me aburrí, pero eso es lo que pasa, que a uno no le dan ganas, ¿sí? Si no es el Señor el que nos da la fuerza. Sí, y pasa mucho, en este libro, en este capítulo, hablaba mucho de que al final, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a abrazar el quebrantamiento o si vamos a rechazarlo. Uh-huh. Y me llama mucho la atención porque me trae a la memoria cuando uno va a la playa. Uh-huh. Uno va a meterse al mar con gusto. Y uno ya sabe que el mar le va a pegar un par de revolcadas. Entonces, yo creo que va mucho a esto, como saber qué es lo que puede pasar y aceptarlo y saber que te va a doler, pero que es necesario. Recuerdo que una vez me quebré el brazo izquierdo. Tuve una fractura expuesta, se me partió el brazo y se salió el hueso. Solo una vez. Solo una vez, no más. Quedé sin brazo. Recuerdo que me llevaron al hospital y mi papá no estaba acá en la capital, sino mi papá estaba en el interior, estaba de viaje. Y mi mamá lo primero que hizo fue llamar a mi papá y le dijo, mira, Eduardo se quebró el brazo. ¿Qué hago? Sin brazo. Le van a amputar el brazo. ¿Qué hago? Y la respuesta de mi papá fue llevarlo al general porque jugando fútbol se rompió. ¿Así? Así. Entonces agarró mi mamá a las 8 de la noche y me fue a meter al hospital general. Recuerdo que la enfermera del hospital, cuando ya el hueso se me había enfriado, ya me dolía. Me agarró el brazo y me lo levantó así. ¿Qué le pasó? Me dice. Claro. Y yo... pues no, mira que estaba partido y salió el hueso. Y creo que es necesario pasar por ese dolor. Sí. O sea, yo tuve que pasar por ese dolor de un hueso roto, sí, para poder encontrar la sanación que después llegó 3 meses después. O sea, no fue instantáneo de que sí, me agarraron, me enyesaron, sino fue un proceso. Y el quebrantamiento es exactamente igual. Exacto. Es un proceso al cual Dios nos lleva y te va a doler muchas veces. Y va a llegar a cosas muy profundas en nuestro corazón que no sabemos que están. Exacto. Y recuerdo que el doctor me dijo, usted tiene una bacteria en el hueso. Y por 2 meses me iban a enyesar, 3 meses pasé con el yeso. Y recuerdo que el doctor me dijo, le vamos a quitar el yeso, pero cuídese, porque el hueso va a tardar al menos 2 años en terminarse de pegar. Entonces me cuidé 2 años
Y por eso es que hay ciertas cosas de deporte que todavía no haces. evitar. Pero sabes que esta analogía que estabas dando vos es increíble, porque el quebrantamiento, a veces esto fue un accidente, pero si lo traemos a nuestra vida y nuestro pecado es expuesto, ¿sí? Se expuso el hueso, se expuso el pecado. Entonces no te quedaste con el hueso así de, bueno, ni modo, aquí estaba, sino automáticamente tu mamá actuó para ir a que te curaran, desinfectaran y todo. Cuando nuestro pecado es expuesto, nosotros tenemos que correr. Bueno, siempre debemos de correr al Señor, pero en ese momento tenemos que hacerlo. Y luego es un proceso en donde empezás a recuperarte, empezás a tener esa comunión con Dios, pero no quiere decir que te quitaron el yeso y ahí te quedó. Sino tenías que tener cuidado de esa área de tu vida específicamente, el pie no, ¿verdad? Pero específicamente de ese brazo. Lo mismo es con el quebrantamiento. Cuando yo soy quebrantado en algo y el Señor me lleva a cierto nivel de quebrantamiento, no es, bueno, ya pasó y ahí quedó. Sino tengo que estar consciente y todos los días tengo que tener eso presente de, bueno, Señor, aquí está, te lo rindo. Personas que han superado una adicción, no es que salieron de la adicción y nunca más en la vida pueden volver a caer. Son los más propensos a caer. Cualquier tipo de adicción, ¿qué hacen? Tienen eso en la mente. Y entonces están conscientes y hacen todo lo posible por evitar. Y si no, pues vuelven a caer. Y lo mismo pasa en la vida. Y fíjate que hay un libro que se llama El crecimiento de la iglesia exponencial, si estoy mal, que básicamente habla de cómo la iglesia cristiana en general pudo crecer a tal magnitud, o sea, siendo la religión más grande, si lo ponemos así, del mundo, ¿verdad? En este momento. Sin católicos, protestantes, ese es otro lío, sí, pero hablando de cristianos, ¿cómo llegaste hasta este punto? ¿Cómo llegaste a este punto? Si empieza en una ciudad que era muy pequeña, ¿cómo llega el momento incluso a ser la religión número 1 del imperio más grande? ¿Sí? Y todo pasa en el momento de la persecución. Porque cuando los cristianos, después de que Jesús muere, empieza la persecución del pueblo, o sea, de los que creían en Jesús. Y los apóstoles, por eso todos los apóstoles murieron así como mártires, porque una persecución tan grande. Pero en medio de la persecución había algo, que había unión entre las personas. Uh-huh. Entonces, las personas literal, cuando estaban en los circos romanos, donde se los comían los leones, literal, lo que hacían era cantar juntos en un mismo idioma, en una misma voz, porque estaban en medio de esa prueba, sabiendo que las personas iban a morir, pero tenían una convicción juntos, que iban a ir con Cristo en ese momento. Entonces, ¿a qué voy con esto? El sufrimiento trajo unión y trajo expansión. El quebrantamiento va a traer lo mismo en nuestras vidas. Sí. Va a traer unión en el pueblo, hacernos nosotros partícipes de esto que nosotros denominamos familia, ¿sí? El ministerio, la iglesia no es un monumento de 4 paredes, la iglesia es un ministerio donde todos somos familia, donde nos apoyamos unos a otros, pero el problema es que si vos no sos vulnerable, si sos el muñequito de Ken, que solo saludás y dices, ay, qué bonito, o la Barbie, que todo está bien, ¿sí? Si no te involucras. No te involucras, exacto, no te involucras, no te metes, no sos vulnerable, no decís lo que hay en tu corazón, ¿qué va a pasar? Simplemente vas a ser un adornito más en la iglesia. Exacto. Y entonces vas a tener problemas y vas a decir en la iglesia, nunca me abrieron los brazos. Y eso es parte también de lo que estás hablando, de nosotros abrirnos en la comunidad, el que caminemos juntos. No solamente venir los domingos a la hora que vayamos al servicio o verlo en la casa, porque eso es lo que hacen muchos, sino caminar juntos. Tengo un problema, yo lo expongo y sé que aquí lo que voy a encontrar es amor, es gracia, es misericordia. Cuando tengo un pecado, si yo lo expongo dentro de mi comunidad sana, segura, aquí yo debería encontrar misericordia, no que me condenen ni me juzguen. Y eso es lo que tenemos que entender, que es una iglesia segura, una comunidad segura. Y creo que hay poder también en el yo también. Porque muchas veces llega alguien a contarnos algo y ahí entendés por qué hace años te pasó lo que te pasó. Y decís, no, y escuchás a la persona y le decís, tranquilo, yo también pasé por algo similar. Exacto. Yo pasé por esto. Y en su momento muchas veces no llegamos a comprenderlo, pero al tiempo le empezás a tomar forma y sentido y empezás a abrazar el quebrantamiento que tuviste en algún momento, porque eso te está sirviendo ahorita para poder ayudar a alguien más. Y te ayuda a entender también el porqué de muchas actitudes de la persona. Porque a veces nosotros decimos, ni saluda, pero tal vez el cuate es como nosotros, ¿va? De que mira re bien. No, tiene ciertas cosas en su vida. Esta es visión, ¿qué? Este es 2020, pero entre los tres. Sumado. Acá, entre los tres, 2020.
entendés lo que están pasando los demás cuando vivís en una comunidad segura. Y eso es importante, lo que mencionas, Julio, el poder estar en esta comunidad y abrirnos, involucrarnos, el ser vulnerables, el saber que cuando sea necesario seguramente me van a confrontar y no me va a gustar, pero lo están haciendo en amor también y ser maduros para poder entender eso de la mejor manera. Y como el ejemplo de Eduardo, o sea, de su brazo así expuesto. El brazo en dos. Había que volver a pasar por el dolor para que hubiera sanación. Y de eso hablo, un lugar seguro, una casa segura, una iglesia segura, donde nos confrontan y no nos guardan. Es que el problema es de que no se trata de, ay, no vamos a decir nada, no, es que me están humillando, no, ninguno de los dos lados, te estoy confrontando. Y como lo que decía Carlos en el episodio pasado, ayer, estaba hablando sobre Dios no castiga, sino corrige, porque dice la Biblia que Dios es nuestro Padre y nosotros no castigamos a nuestros hijos, los corregimos. ¿Por qué los corregimos? Porque le queremos ver el bien. Mi hijo nunca va a entender en este momento que cuando yo le estoy sonando, que es de verdad lo estoy amando. Yo de verdad, o sea, yo se los digo, cuando mi papá me pegaba, siempre decía, lo hago por tu bien, ¿sí? Porque te amo. Yo siempre decía, no entiendes qué es realmente amor. Pero hoy... Si hacías tu amor, no lo quiero. Literal. Pero hoy te puedo decir que gracias a este amor de mi padre, pude formar carácter en mi vida. Entonces, el punto es, ¿cuánto más vas a quedarte vos de brazos cruzados siendo nuevamente la Barbie y el Ken, como si nada pasa? Sí. Soy un muñeco, no me pasa nada, todo está bien, no quiero mostrarme, no quiero ser vulnerable. Ahí está la comunidad. ¿Qué tienes que tomar? El valor de decirlo, como dijo Craig. En medio de eso, decir, yo ya no aguanto. Sí. Es que ya no puedo con mi matrimonio. Sí, soy pastor, soy líder, pero ya no puedo. Estoy a borde de fracasar. Necesito que me ayuden, necesito de su amor. Porque ¿cuál va a ser el problema? El problema es de que, otra vez, como lo hemos hablado, va a llegar un momento que como vos no tomaste, si lo hablamos con David, la decisión de hacerlo por tus propias fuerzas, por tus propios medios, Dios va a llegar al quebrantamiento porque Él quiere el bien para vos. Y vamos a tomar malas decisiones y las consecuencias van a ser muy malas de las malas decisiones que vayamos a tomar. Exacto. Y algo que yo quiero, con esto que pues quiero comentar, es que igual, o sea, al final Dios no quiere llenar un edificio, Dios quiere llenar nuestros corazones y esos vacíos que están en nuestros corazones. Entonces creo que a eso tenemos que llegar nosotros, a aceptar el quebrantamiento y abrazarlo, y aceptar que hay cosas en nuestras vidas que duelen, pero que son necesarias. Sí, es necesario hablarlo. Y lo que vos mencionabas, Julio, creo que a nadie le gusta decir, mucha, tengo problemas con la pornografía, ¿sí? Mucha, miren, sigo teniendo problemas y sigo hablando con otras personas que no son mi esposa. O sea, dime, ¿a quién le gusta decir eso? ¿Quién dice, hoy me siento lo suficientemente varón para confesar que estoy teniendo este problema, el cual me hace ver débil? A nadie le gusta. Pero estamos hablando de vidas, estamos hablando de propósitos que se están viendo interrumpidos porque no queremos hablar, no queremos exponernos, no queremos pasar una vergüenza, porque vamos a pasar vergüenzas por las malas decisiones que tuvimos. Y creo que cuando nosotros sobreponemos cualquier cosa a la vergüenza, definitivamente vamos a ser quebrantados y el Señor nos va a llevar a otro nivel. Lo que necesitamos comprender es de que Dios está en control. Y lo que necesitamos hoy entender es de que a pesar de que el momento sea muy fuerte para nuestras vidas, Dios solamente quiere el bien. Sí. Por eso, amigos, esperamos de que este episodio nos pueda llevar cada vez a un quebrantamiento en nuestras vidas. Como lo dijo en el episodio pasado, tal vez este es el momento que tú tienes que llamar a un líder y un pastor o a tu amigo de confianza, pero que esté bajo cobertura para decirle lo que hay en tu corazón. Esto no solo es un video podcast, esto es Dios hablándote a tu vida. Yo espero que hoy puedas tener una oración peligrosa. Dios te bendiga.